Nos encontramos ya prácticamente inmersos a mitad del tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico muy especial en la Iglesia, porque nos ayuda a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, para acompañar a Jesús, revivir a través de las celebraciones litúrgicas y también de los ejercicios de piedad, la Pascua de Cristo, el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Nos ayuda también a adentrarnos cada vez más en el misterio de nuestra vida cristiana. Y por eso es un tiempo de renovación espiritual. O sea, está pensado y propuesto como unos días en los que la gracia de Dios es más abundante, por decirlo así, para que tengamos nosotros la oportunidad de renovar, de purificar y de ahondar en nuestra vida cristiana. Lo necesitamos. Esta renovación y esta purificación en nuestra vida que nos lleva a una nueva conversión y por lo tanto a una identificación cada vez mayor con Cristo, es algo muy necesario. Porque nos damos cuenta de que, como ocurre con frecuencia en tantas cosas en nuestra vida, nos vamos a veces acostumbrando, nos vamos dejando llevar de la rutina, de la pereza, de la desidia y a veces también del desaliento y la desesperanza. Y por eso necesitamos estos momentos fuertes, importantes, en los que el Señor se hace como más cercano para darle a nuestra vida cristiana, a nuestro caminar cristiano, un impulso mayor. Un paso más profundo, más decidido. No podemos conformarnos en nuestra vida cristiana con ir tirando. Como cuando se le pregunta a una persona, después de mucho tiempo sin verla, ¿cómo van las cosas? Y dice, pues vamos tirando, vamos tirando. Es decir, poco. Los días pasan y con los días, pues problemas, dificultades, problemas de salud, dificultades de la edad, obstáculos debidos a la convivencia, roces, pequeñas cosas que hacen nuestra vida a veces un poquito pesada, con disgusto, y entonces el tono de nuestra vida pues es un poco un tono apagado. No estamos mal del todo, pero tampoco estamos para echar cohetes. En la vida cristiana no puede ser así. Si fuera así, es una señal clara de que hay que reaccionar. El mejor termómetro para saber cómo va nuestra vida cristiana es cómo vamos de ilusión, con qué espíritu afrontamos cada día nuestra lucha espiritual, nuestra vocación, nuestros compromisos,
nuestro empeño, con qué ilusión, con qué ánimo, con qué espíritu. Y si vemos que nos falta, o tal vez nos damos cuenta de que la sensación es buena, pero tampoco es que sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. ¿Por dónde empezar? Yo creo que más o menos las cosas van bien, pero es que tampoco hago nada especial y no me parece que esté haciendo nada especial. Pero es que no sé qué más puedo hacer. Y entonces nuestra vida cristiana se mueve en una especie como de incertidumbre, de duda, una especie de niebla que hace que no veamos con toda claridad por dónde tenemos que caminar. Por estos motivos y por muchos más, el tiempo de Cuaresma es una gracia de Dios. Vamos a ver cómo en una primera parte vamos a fijarnos en la Pascua de Cristo. Porque en definitiva, durante estas semanas de Cuaresma, nos vamos adentrando cada vez más en la Pascua de Cristo. Entonces, vamos a intentar fijarnos en un aspecto central de la Pascua de Cristo, para comprenderla, para vivirla, para que nos ilumine, para que nos ayude también a nosotros. Y en una segunda parte veremos la Pascua del cristiano, la Pascua de Cristo y la Pascua del cristiano. Es decir, ¿qué Pascua es la que nosotros tenemos que vivir? Primero la Pascua que ha vivido Cristo y después la Pascua que el cristiano tiene que vivir. En la vigilia pascual, cuando se anuncie la resurrección de Cristo, en el pregón pascual, se canta estas frases: porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Ya en este texto de la vigilia pascual, del pregón, hace referencia a que la Pascua de Cristo está relacionada con la Pascua de los judíos. Si recordáis, la Pascua de los judíos celebraba y conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. En aquella noche terrible, tremenda, en la que Dios intervino con mano fuerte, dice la Escritura, con brazo poderoso, el ángel pasó por la tierra de Egipto. Yahvé le había mandado a Moisés que dijera a los israelitas que se reunieran en casa y que cenaran el cordero sacrificado y que con la sangre del cordero untaran las jambas de la puerta, para que así el ángel exterminador, cuando pasara hiriendo a los primogénitos en Egipto, al ver la sangre en la puerta de las casas de los hebreos, pasara de largo, sin herirlos, sin hacerles daño. Y así el faraón cedió
y les permitió salir de Egipto al desierto para darle culto a Dios. Qué cosa, un detalle que parece intrascendente, pero que tiene una importancia enorme. El pueblo de Israel salió de Egipto hacia la libertad, hacia una tierra prometida, una tierra de abundancia, donde manaba leche y miel, dice la Escritura. Una tierra en la que ya no habría la opresión que sufría el pueblo de Israel en Egipto, esclavizado por el faraón, oprimido. Sin embargo, en la Escritura dice que Moisés le pidió al faraón: deja salir a mi pueblo para que demos culto a Dios en el desierto, para que le adoremos. La liberación del pueblo de Israel no es una liberación política. Salieron de la esclavitud de una forma de gobierno despótica y pasaron a una forma de gobierno en la que ya no había ni abusos ni opresión. No es una liberación política lo que busca Dios. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto para dar culto a Dios, para adorar a Dios, porque sabe Dios que si no se respeta, que si no se adora, que si no se le da culto a Dios, no hay verdadera libertad. Y que allí donde Dios no preside los proyectos, las intenciones, los deseos del corazón, el hombre se pervierte, se corrompe y al final deja entrar en el corazón y en su mundo la opresión, la esclavitud, la corrupción y el pecado. Ese cordero sacrificado que cada familia tenía que comer en su casa era una figura del verdadero cordero, cuya sangre no sería untada en las puertas de las casas de los israelitas, sino que la sangre del verdadero cordero derramada por nosotros es la verdadera salvación. Ese cordero cuya sangre nos salva es Jesucristo. Y por eso en el pregón de Pascua se hace referencia precisamente a este cordero. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Por eso, ¿qué significa la Pascua de Cristo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que nos disponemos a celebrar? A revivir, a hacer memoria viva en las celebraciones de Pascua. La respuesta la encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Todo el Evangelio de San Juan, como toda la Biblia, es una joya que hay que leer y meditar despacio, saboreando cada palabra. Allí, en este capítulo 13, cuando comienza la narración de la pasión de Cristo,
San Juan escribe así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Aquí ya se nos da, lo has escuchado, una primera idea de lo que significa la Pascua de Cristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. La Pascua de Cristo significa ese pasar de este mundo a donde había venido desde el seno del Padre, porque Él es el Hijo de Dios que vive eternamente en el misterio de la Santísima Trinidad, amando eternamente al Padre en el Espíritu Santo, y el Padre amándole a Él, el Hijo, eternamente en el Espíritu Santo. Y ese Hijo de Dios vino a este mundo, vino de una manera muy concreta, inimaginable para nuestro entendimiento. El Hijo de Dios entró en nuestro mundo haciéndose uno como nosotros, tomando la carne humana en el seno de la Virgen María, haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. Así entró el Hijo de Dios al mundo. Así vino. O como dice también en la carta a los Filipenses el apóstol San Pablo, se despojó de sus vestiduras divinas para hacerse uno como nosotros. Es decir, despojándose de sus vestiduras divinas, asumió esos harapos que es nuestra carne. Así entró, y así, vestido, revestido de humanidad, siendo en todo semejante a nosotros, amando con un corazón humano, entendiendo con una inteligencia humana, queriendo con una voluntad humana, con ojos para ver, con labios para hablar, con manos para tocar y partir el pan, y tocar a los leprosos y abrazar a los niños y curar a los enfermos, hasta que llegó la hora, dice San Juan. Sabiendo Jesús que había llegado su hora, la hora establecida desde la eternidad, no una hora cualquiera, no un momento de casualidad. La Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo no le vino a Jesús de sorpresa, sino que Él, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Pascua de Cristo significa entonces este pasar de este mundo al Padre. ¿Y qué significa para Cristo de manera concreta, en su propia carne, en su alma, pasar de este mundo al Padre? Ya sabemos lo que pudo significar su descenso del Padre
a este mundo. Ahora se nos ofrece la ocasión de comprender qué significa su regreso al Padre. Para poder entenderlo, nos tenemos que ir al huerto de los olivos. Allí es donde se entiende el misterio de la Pascua de Cristo, lo que supuso para Cristo. Dice los evangelios que terminada la cena, después de la acción de gracias, después de que Judas hubiera salido para culminar su traición y entregarlo, Jesús con sus discípulos se dirigió, como era su costumbre siempre que estaba en Jerusalén, se dirigió a un huerto a rezar. Jesús tenía una predilección por la oración de noche. Pasaba muchas noches solo en oración y en muchas ocasiones, lo hemos visto, se levantaba muy temprano, antes de que el sol hubiera salido, para orar. Sabiendo Jesús lo que se avecinaba, se dirigió con sus discípulos al huerto de los olivos para orar. Porque lo que estaba por cumplirse es lo más grande. Es el momento tan esperado y tan deseado por Dios. Fíjate bien, lo que estaba por cumplirse aquel viernes, primer Viernes Santo, estaba deseado desde tanto tiempo por Dios. Pero para poder vivir ese momento, para prepararse y poder entrar con todo su ser, con toda su alma y con todo su cuerpo en el misterio de la Pascua, Cristo tenía que prepararse con la oración. Todo, especialmente los momentos más importantes de la vida de Jesús, los realizó preparándolo con la oración. Nada hacía y nada decía sin haberlo llevado antes a la oración. Señor, y nosotros, ¿con qué facilidad abandonamos la oración? ¿Con cuántas excusas? ¿Con cuántas razones? Posiblemente son razones, son motivos, pero que al final nos damos cuenta de que hemos puesto poco empeño. Y qué fácil es que salte la oración. Siempre salta la oración. O la hacemos deprisa, o la hacemos distraídos, o sin poner el corazón, como tú les dijiste a tus discípulos en el huerto de los olivos: velad y orad conmigo. Y al volver y encontrárselos dormidos por el cansancio lógico, por el sueño, por el temor, no habéis sido capaces de velar una hora conmigo. Es de los pocos reproches que Jesús les dirige a sus discípulos. Pero en ese reproche de Jesús, pues hay ciertamente tanta amargura, ¿no?
porque Jesús sabe que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad porque no sabéis el día y la hora. En ese reproche no hay un reproche por haberlo abandonado, por haberlo dejado solo a Jesús. Él sabe que sus discípulos lo van a abandonar, lo van a dejar. Todos menos Juan. Pero es esa manifestación de pena, de dolor de Jesús, de su corazón, al ver que sus discípulos van a sucumbir a la tentación, de que no están poniendo los medios para vencer, para perseverar. ¿Cómo quieres perseverar si no mejoras tu vida de oración? ¿Cómo quieres progresar en tu vida cristiana si no te empeñas en hacer más y mejor oración? No habéis sido capaces de velar una hora conmigo. ¿No te das cuenta de que cada vez que haces oración estás acompañando a Jesús? Estás con Él, le estás ayudando. Por eso allí en el huerto de los Olivos, Jesús inicia su pasión y la inicia entrando en oración. Y en ese momento su oración se hace intensa y se dirige al Padre con toda la sencillez, con toda la confianza de su espíritu de hijo, su espíritu filial. Abba, Padre. Si puede ser, que pase de mí este cáliz. Fíjate qué expresión, Abba, Padre. Seguramente la primera vez que Jesús dijo esta palabra, Abba, fue a San José. María, como todas las madres, lo primero que le enseña a su hijo es a llamar a su padre. ¿Y cuántas veces Jesús se lo diría a San José? Abba, papá. Ahora Jesús se dirige a su Padre, Dios, lleno de confianza, con una oración llena de ternura. Padre, si puede ser, que pase de mí este cáliz, cáliz de dolor, de sufrimiento, de angustia. Un cáliz que como una copa llena de vino drogado hace perder el sentido, porque es una bebida insoportable, el cáliz del dolor y del sufrimiento y de la angustia. Y así por 3 veces, Padre, si puede ser, que pase de mí este cáliz. Fíjate cómo pide Jesús, si puede ser. Ahí está su deseo humano, su voluntad, lo que a él le gustaría, lo que siente que su naturaleza humana que se revela y rechaza el dolor y la muerte y la angustia, le manifiesta con toda confianza al Padre. Si puede ser, que pase de mí este cáliz. Ahí en ese si puede ser, hay un acto ya de abandono en las manos de Dios. Porque Él sabe que su vida no depende exclusivamente de Él, sino que Él ha venido a cumplir una misión, está en el mundo por algo.
por alguien, y que Él no ha venido a la tierra a hacer su voluntad. Ya antes, en el desierto, cuando Satanás lo tentó, intentó que Jesús cumpliera con su misión de Salvador de otra manera, una manera distinta. Y allí venció la tentación. Y aquí, en el huerto de los olivos, la tentación de Satanás vuelve con más fuerza todavía, de una manera violenta y descarada. Y por eso Jesús vuelve otra vez a abandonarse en las manos del Padre. Si puede ser que pase de mí este cáliz. Y así, en esa oración, le lleva a terminar diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como termina siempre la oración de Cristo, en un acto rendido de obediencia, de amor y de confianza en la voluntad del Padre. Así es como debería de terminar siempre nuestra oración, con una aceptación rendida, total y definitiva de la voluntad del Padre sobre nosotros. Y en ese momento dice el Evangelio de San Lucas, el único que nos lo cuenta, que Jesús, postrado en el suelo, rezando intensamente, lleno de amargura, empezó a sudar unas gotas de sangre. Es un fenómeno médico extraordinario, muy difícil, que se produce cuando se puede producir siempre bajo un estado de tensión nerviosa insuperable y que puede llegar hasta el colapso de la persona y provocarle la muerte. En el caso de Jesús no fue así, porque seguro que la naturaleza divina de Cristo, el Hijo de Dios, estaba sosteniendo a su naturaleza humana para sufrir lo indecible. Pero en ese sudor de gotas de sangre, en esa angustia, en ese dolor de corazón profundo de su oración, allí Jesús estaba viviendo su pasión, su pasar de este mundo al Padre. Y se manifiesta en ese pasar de su voluntad humana, que pase de mí este cáliz, al cumplimiento de la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese pasar de una voluntad a la otra, ese asemejarse, ese identificarse con la voluntad del Padre, es lo que provocó en Jesús esa pasión interior, como preparación, como anticipo de la pasión exterior que se cumpliría en la cruz. En el huerto de los olivos, Cristo vivió su pasión interior y en la cruz vivió su pasión exterior en su cuerpo. Esto es lo que significa pasar de este mundo al Padre para Cristo. Y dice el Evangelio: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe.
Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. En ese gesto de Jesús, de lavarle los pies a sus discípulos, de arrodillarse delante de sus discípulos, se encuentra el gesto que expresa lo que significa la pasión y muerte de Cristo. La pasión y muerte de Cristo es la purificación de toda la humanidad, de nuestra vida, la tuya. Ahí, en ese gesto, Jesús a los pies de los discípulos, lavándoselos, está anticipando el misterio de su pasión y muerte en la cruz. Con su pasión interior y exterior y con su muerte en la cruz, Jesús nos estaba purificando. Por eso, en el versículo que hemos leído del capítulo 13 de San Juan, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y así ya entendemos lo que significa la Pascua de Cristo. Pasar de este mundo al Padre amando hasta el extremo. Hasta el extremo. Amar más no se puede. Por si, para la oración personal, por si tienes también donde apuntar algunas notas, algunas preguntas que te puedan ayudar a hacer tu examen y tu oración personal ahora, en este momento. Al igual que Cristo en su pasión y muerte, en su Pascua, ha vivido el amor hasta el extremo. ¿Eres consciente de cuánto te ama Cristo? De verdad, con sinceridad, ¿te das cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Sabes y sientes en tu corazón lo que le ha costado a Cristo el purificarte y el amarte? Al igual que Cristo en el huerto de los olivos, ¿puedes orar más y mejor? ¿En qué mejorarías tu vida de oración? Al igual que Cristo en el huerto de los olivos, ¿en qué cosas todavía no estás cumpliendo la voluntad del Padre? ¿O cómo podrías cumplirla con más aceptación, con más abandono, con más entrega? Y por último, ante las dificultades, los problemas, los obstáculos, las tentaciones, las cosas que te superan,
te abandonas con confianza en las manos de Dios. Después tendremos la segunda parte. En esta segunda parte del retiro vamos a considerar la Pascua del cristiano, es decir, nuestra propia Pascua, la que tenemos nosotros que realizar. La Pascua, como hemos visto en Cristo, es ese pasar de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección. Es una Pascua, es un pasar que implica una entrega total a Dios, un sacrificio y una aceptación de la voluntad del Padre, y al mismo tiempo cumple una purificación de toda la humanidad. Porque en ese arrodillarse de Jesús a los pies de los discípulos se representa el efecto, digámoslo así, el fruto de esa Pascua de Cristo, que es la purificación, la limpieza, la renovación, la vida nueva que se concede al cristiano. Ahora bien, ¿cómo esa purificación de Cristo nos llega a nosotros? ¿En qué manera, en qué medida nos toca? ¿Cómo nosotros nos vemos afectados, por decirlo así, por la Pascua de Cristo? Y la respuesta es que también nosotros estamos llamados a llevar a cabo nuestra propia Pascua personal. En definitiva, también el cristiano es aquel que, como Cristo, ha hecho su propia Pascua, su pasar de este mundo al Padre. El contenido de la Pascua es muy rico. Es una expresión que quiere decir muchas cosas. Hay, por ejemplo, un significado de la Pascua como pasar sobre. Es, por ejemplo, cuando se refiere a Dios, que pasa por las casas de los hebreos y las protege del daño del ángel exterminador. Hay una expresión de la Pascua que significa pasar, un significado que es pasar a través de. Y entonces se refiere al pueblo que pasa de Egipto a la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, a través del paso del Mar Rojo. Hay otro significado de la expresión pasar, de la Pascua como paso, que es el de pasar hacia adelante, yendo hacia adelante. Y es cuando se refiere al hombre que pasa de las cosas de aquí abajo a las cosas de arriba. Es decir, cuando hay un progreso, cuando se avanza en la santidad y en el bien. Hay, en cambio, un significado de la Pascua, del pasar, curioso, que es un pasar, pero volviendo atrás. Y es cuando se refiere al hombre que pasa de lo viejo en lo que vive a la juventud del espíritu. Es decir, cuando se regresa a los orígenes, cuando se entra de nuevo en el paraíso perdido. Hay también un significado
por decirlo así, nuevo que podríamos añadirle. Y es la Pascua como un pasar hacia dentro, hacia la interioridad. Pasar de lo exterior a lo interior. Es la Pascua del corazón. De fuera de nosotros a nuestro interior. Es ese pasar del Egipto, de la dispersión, de la disipación, a la tierra prometida del corazón. ¿Cuántas veces nosotros, en general todos los hombres, pero de una manera particular por lo que significa los cristianos, cuántas veces vivimos en la exterioridad? Qué poca interioridad tenemos a veces. Poca vida interior. Vivimos siempre hacia afuera, pendientes de lo exterior. Y qué pocas veces nos recogemos en el interior y vivimos más nuestra vida desde el interior. ¿Cuántas veces, por desgracia, y cuánta superficialidad hay en nuestra vida? Superficialidad. Palabras superficiales, comentarios, gestos. Cuánta ligereza a la hora de actuar. Cuánta ligereza a la hora de hablar. A veces, especialmente en gente joven y no tanto, porque esto ya es bastante general, cuánta ligereza a la hora de vestir. Puede parecer insignificante, un detalle sin importancia, pero al final la superficialidad y la ligereza de espíritu se manifiesta en el exterior, en nuestra compostura, en nuestro modo de hablar y en nuestro modo de vestir y en nuestro modo de comportarnos. ¡Cuánta falsedad! ¡Cuánta apariencia! Búsqueda de la apariencia. Cuánto fijarse y cuánto darle interés al qué dirán. Y en cambio, qué poco preocuparse de qué dirá Dios. ¿Qué nos importa lo que digan los demás? ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cuánto buscar la afirmación de uno mismo en vez de pasar desapercibido? Y siempre en ese centrarse en sí mismo. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, a mí me ha pasado esto. Eso no es nada, yo sí que lo estoy pasando mal. ¿Cuántas cosas que nos hacen vivir en lo exterior, en la apariencia? Y así vivimos una vida falsa, una vida en la que falta esa seriedad, esa importancia, esa profundidad. Es como estas imágenes de dos dimensiones. Nos falta la tercera dimensión, que es la altura, la profundidad. Pues es necesario
también este aspecto de la Pascua del cristiano, de pasar de esa exterioridad en la que a veces vivimos a la interioridad, de intentar recogernos más dentro de nosotros, de esforzarnos para vivir más en ese lugar escondido donde dice Dios que allí tenemos que hacer oración. Una imagen que nos permite entender lo que significa este entrar en la interioridad para encontrar a Cristo, nos la ofrece el episodio de Zaqueo, cuando dice el Evangelio que Jesús, atravesando la ciudad, Jericó, se dio cuenta, vio que subido a un árbol estaba Zaqueo, jefe de publicanos. Y entonces, como era pequeño de estatura, se subió al árbol para ver mejor a Jesús. Zaqueo vive en la exterioridad, vive hacia afuera, habla, viste, vive para que los demás lo vean. Y por eso, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: Zaqueo, baja, es decir, sé un poco más humilde, baja, porque hoy quiero cenar en tu casa. Es decir, vamos a tu casa, quiero entrar dentro de ti, quiero entrar en tu corazón, y allí me vas a conocer, y conociéndome a mí, te vas a conocer a ti. Y efectivamente, acogió a Jesús en su casa, en su interior, y allí encontró a Jesús y encontró la misericordia y encontró el amor de Jesús. Y encontrando a Jesús, encontró y descubrió la verdad de su vida. ¿Y cuál era la verdad de su vida? Que había sido un ladrón, que había extorsionado, que había cobrado más impuestos de lo que debería. Y entonces se arrepintió y se convirtió. Y si en algo he faltado a alguien, le devolveré 4 veces más, dice Zaqueo. Allí, en su interior, encontró a Jesús, y encontrando a Jesús, encontró la verdad de su vida. La verdad desnuda, la verdad clara: has sido un ladrón, sin paños calientes, sin excusas, sin justificaciones. Bueno, señores, que ya sabes que tengo también hijos y entonces, pues hombre, no me llegaba a final de mes y he tenido que sustraer de aquí, coger un poquito de allá. Yo qué sé, miles de razones a lo mejor que podría tener Zaqueo. Y Jesús le dice y le muestra la verdad. Zaqueo, eso no estaba bien. Y esa es tu vida. Esa es tu verdad. Y Zaqueo acogió a Jesús en su casa, se vio a sí mismo como era en verdad y se convirtió. Otro ejemplo maravilloso, extraordinario, de este volver al interior y allí encontrar a Dios, encontrar a Jesús, para encontrarnos a nosotros mismos, nos lo ofrece la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se ha ido de casa, ha cogido todos los bienes, los que le pertenecían, y se ha ido a un país lejano. Y allí ha derrochado su fortuna. Y cuando ya estaba en la desesperación más grande, porque es a lo que lleva al final alejarse de Dios, a no vivir tranquilos ni en paz. Y entonces, para
acallar la voz de la conciencia que dice: te estás alejando, te estás perdiendo, entonces el hombre, en vez de recapacitar y convertirse, se entrega más y se aleja más, y cada vez la conciencia le remuerde más, y para acallar la voz de la conciencia se aleja más, y al final acaba en la desesperación. Y en ese momento, en ese estado, se encontraba el hijo pródigo. Y dice el Evangelio: recapacitando, entonces dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Veis? Dice el Evangelio: recapacitando. ¿Qué significa recapacitar? Significa entrar dentro de nosotros mismos, para allí escuchar la voz de Dios, escuchar la conciencia, escuchar el alma, escuchar a ese Jesús que te dice: ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero dónde vas? ¿Pero te has dado cuenta de dónde estás? ¿En qué has ido a parar? Recapacitar es entrar dentro de nosotros mismos y allí encontrar y escuchar la voz de Jesús. Y escuchando la voz de Jesús, descubrir la verdad sobre nuestra vida. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Ves? Mientras yo aquí me muero de hambre. ¿Ves la verdad de tu vida? Ahora has visto la voz de Dios y ahora ha descubierto la verdad de su vida. Y de ahí nace el principio de una vida nueva. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y sabemos bien que al final el Padre lo estaba esperando. Y cuando el Hijo se acercaba a la casa y vio que su Padre estaba allí esperándolo, no se imaginaba lo que iba a suceder después. Su Padre, cuando todavía estaba lejos, su Hijo lo vio. La mirada de Dios. La mirada de Dios nos ve siempre cuando parece y nos da la impresión de que Dios no nos ve. El Padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Y el Hijo, como se había propuesto, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el Padre no le dejó terminar, porque aún le quedaba cosas que decir. Lo cortó y dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Ese es el paso, la Pascua del Hijo Pródigo. La Pascua del Hijo Pródigo es el paso de ese estado en el que se encuentra de lejanía de Dios, de postración en el suelo, de humillación, al estado nuevamente de Hijo de Dios. Es ese paso, y ese paso es doloroso, sí, es morir al orgullo de tener que decirle a su Padre, de que tener que volver a la casa del Padre humillado, pero pasa del orgullo a la vida nueva,
ahora ya sabe lo que significa de verdad ser hijo. Ahora ya sabe quién es su padre. Antes no lo sabía. Otro que no sabía quién es su padre es el hijo mayor. Y el hijo mayor no se ha ido de casa, pero estaba lejos del padre porque no lo conoce. Y por eso no acepta a su hermano, el regreso de su hermano. El hijo pródigo ha hecho la Pascua, el paso del orgullo a la vida nueva, del pecado al perdón, de la vida deshonesta a la misericordia. Y gracias a ese paso ha descubierto el verdadero rostro de su Padre, el corazón de su Padre. También nosotros tenemos que hacer nuestra Pascua, nuestro paso. ¿Y de qué tenemos que pasar como Cristo de este mundo al Padre? Tenemos que pasar de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, que tenéis que un consejo, meditarla. Este capítulo es extraordinario. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte. Cuando somos sumergidos en el agua del bautismo, significa la muerte al pecado como Cristo. Para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y termina con esta frase. Grábala en tu corazón. Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. Es decir, nosotros hemos participado en la Pascua de Cristo, nuestra Pascua personal. La Pascua del cristiano es el bautismo. Y por el bautismo hemos muerto al pecado para resucitar con Cristo a la vida nueva, a una vida de santidad, a una vida de amor, a una vida de entrega, a una vida nueva, ya no según los criterios del mundo, ya no según el modo de vivir del mundo. Ahora nosotros vivimos según el criterio de Cristo, según el modo de pensar de Cristo, según la mente de Cristo, según el corazón de Cristo. Nos mueve a vivir Cristo. Nosotros ya no vivimos en la apariencia, no vivimos en la superficialidad, en el mundo exterior. Nosotros ya no pensamos y vivimos y nos movemos solamente buscando el aplauso o la aceptación o el qué dirán. Nosotros somos Cristo por el bautismo. Y por eso en la Cuaresma tenemos que renovar nuestro bautismo. Porque renovar
nuestro bautismo. Quiere decir renovar nuestra Pascua, ese pasar de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, que tuvo lugar el día de nuestro bautismo, tuvo lugar de una manera sacramental y que ahora tenemos que hacer efectivo y real ese paso del pecado a la santidad en cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria. Ya hemos hecho el paso, ya hemos vivido nuestra Pascua bautismal. Ahora tenemos que vivir cada día nuestra Pascua cotidiana. Desde la mañana a la noche, desde la noche a la mañana, el cristiano vive su propio misterio de Pascua, su muerte al pecado para vivir y resucitar con Cristo a una vida nueva. No podemos ya seguir en lo de antes. No podemos volver a lo anterior porque hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Por lo tanto, la vida pasada, es decir, cuando decimos la vida pasada no nos referimos a la de hace unos años, sino a lo que éramos antes del bautismo. No podemos volver a eso. Ahora Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por eso nosotros vivimos cada día con la ilusión, con el deseo y con el empeño de que Cristo resplandezca en cada una de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. ¿Cómo entonces vivir nuestra Pascua cotidiana? ¿Cómo concretarla? ¿Cómo hacerla efectiva y real? ¿Cómo revivir tu misterio pascual? Pregúntate ahora cuando hagas tu oración personal. ¿Qué es lo que todavía no le he entregado a Cristo? ¿Qué es lo que todavía me guardo para mí? Señor, yo te lo doy todo, pero esto no. Esto no. Pídeme lo que quieras, pero esto no. ¿Qué es lo que todavía no ha muerto en nuestra vida y así no va a resucitar en nuestra vida? ¿Qué atadura? ¿Qué cadena? ¿Qué hilo todavía no hemos cortado para entregárselo a Cristo? ¿Dónde puedo poner en mi vida un poco más de amor, un poco más de entrega, un poco más de santidad? ¿Puedes poner un poco más de santidad en tus pensamientos, en tus juicios, en tu mirada sobre los demás? ¿Cómo los miras? ¿Puedes poner un poco más de santidad en tu relación con las personas que te rodean, especialmente con aquellas personas con las que a lo mejor tienes alguna pelusilla? No sé si se dice así. ¿Puedes poner un poco más de santidad en tu modo de tratar a los que te rodean, en tus comentarios, hasta aquellos más intrascendentes, sencillos? ¿Puedes poner un poco más de santidad en tu modo de trabajar,
en el modo de realizar tus tareas, tus obligaciones, tus deberes, deberes en casa, con la familia, en el trabajo, en la parroquia. Puedes poner un poco más de santidad a la hora de llevar las molestias de la edad o de la enfermedad. Puedes poner un poco más de santidad a la hora de planificar tu vida, de tus ilusiones, de tus proyectos, de tus gustos, de tus caprichos. ¿Queda algo en ti que todavía no haya muerto del todo? ¿Hay todavía algo de orgullo, algo de vanidad, algo de soberbia, algo de amor propio que todavía no ha muerto? Y por lo tanto no habrá resurrección, no habrá Pascua, porque tenemos que morir para resucitar. Nos molestan comentarios y los guardamos y los llevamos en la memoria y le damos vuelta a lo que nos han dicho. Y fíjate, ¿qué es lo que todavía no ha muerto del todo en tu vida? Creo que con todas estas preguntas hay para hacer un poco de examen y de oración personal con el Señor, que nos llevará toda la Cuaresma. Pero de eso se trata. Señor, yo quiero vivir tu vida, vivir la Pascua. Yo quiero revivir mi bautismo. Yo quiero este año renovar mi bautismo y por lo tanto quiero morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Y quiero hacerlo porque quiero que tú, Señor, vivas más en mi vida, para que tú estés más dentro de mi vida, para que yo viva más dentro de mí, donde tú estás, y para que yo no viva tanto en el exterior, en la superficialidad, en la ligereza, en la vanidad, en lo que dirán los demás, en el aplauso o en cualquier otra cosa. Yo quiero encontrarte a ti, Señor, quiero encontrar la verdad de mi vida, y la verdad de mi vida la encontraré en ti, y a ti te lo encontraré dentro de mí, no en el exterior. Por lo tanto, oración y vivir más esa intimidad con el Señor. Y allí descubrir lo que tengo que cortar, lo que tengo que dar muerte. ¿Veis? La palabra que hoy en día asusta a mucha gente, mortificación. La palabra mortificación es dar muerte. Y hay que hacer esto. Hay que dar muerte a muchas cosas. ¿Qué es lo que hace el buen agricultor? Las ramas secas, los sarmientos que ya no van, hay que cortarlos, hay que podar, porque si no, lo que está seco le quita fuerza a la planta y no da fruto. Y esa es nuestra vida, ese es el misterio pascual, que no solamente pasa con la vid, sino que es nuestra vida cristiana. Hay que quitar, hay que podar lo que está muerto en nosotros. Las obras de muerte, el orgullo, la ambición, la soberbia, el amor propio, la envidia. Darle muerte para que entonces nuestra vida dé fruto, resucite, se renueve, reviva, y la gracia que hemos recibido en el bautismo produzca ese fruto de santidad que Dios espera en nosotros. Porque Dios, cuando viene también a nosotros, además de hojas verdes muy aparentes, muy vistosas, lo que Dios espera encontrar en nosotros
no son esas hojas aparentes, sino fruto, fruto sabroso, fruto de santidad, fruto de humildad, fruto de entrega, fruto de amor, fruto de comprensión, fruto de perdón. Qué importante es la Cuaresma. Cuántas gracias le tenemos que dar a Dios que nos permita vivir un año más este tiempo de Cuaresma para revivir nuestro bautismo, para renovar nuestra vida espiritual, para podar lo que está muerto y dar fruto abundante.